Muy bien, hemos llegado a la cuarta parte de la unidad 1, el tema 1, que son la revisión de los conceptos básicos de sedimentología y estratigrafía. Y en este caso vamos a enfocarnos a los conceptos que vienen de la estratigrafía, ¿ok? Y aquellos conceptos que necesitamos tener en mente para aplicar la geología ambiental. Y esos conceptos están relacionados a los 7 principios fundamentales de la estratigrafía. ¿Okay? Estos principios que recordemos cuáles son. El primero es el principio de superposición de los estratos. El segundo, el principio de la horizontalidad. El tercero es el principio de la continuidad lateral de los estratos. El cuarto, el principio de la asociación faunística. El quinto, el principio de las relaciones de corte. El sexto, el principio de las inclusiones. Y el séptimo, el principio de la asociación de fases o la ley de Walter. Bien, el primero nos dice, el primero, que es el principio de superposición de los estratos, propuesto por Steno en 1669, dice, en una secuencia no deformada de roca sedimentaria, cada estrato es más antiguo que el que tiene por encima y más moderno que el que tiene por debajo. Bien, entonces en esta lámina que está allí, si partimos de este estrato que está en la parte basal de la imagen, este estrato va a ser el más antiguo o más viejo depositado en el primer momento y luego van a ser depositados sucesivamente los otros estratos hasta que lleguemos al más moderno. ¿Okay? Esta ley nos permite entonces decir que a medida que estemos hacia la parte más basal de la secuencia, vamos a hacer hacia una parte más vieja. ¿Okay? Y este es más joven. Es un principio que nos permite datar relativamente los estratos. ¿Okay? Bien, ahora, el segundo principio es el principio de la horizontalidad original. En este caso dice, los estratos se depositan en general en una posición horizontal. En esta imagen de la izquierda vemos unos estratos que tienen una expresión bastante regional. ¿Okay? Esta es una foto regional y vemos que hay estratos que lo podemos seguir prácticamente de forma horizontal. ¿Okay? Como este que está aquí, vemos este que está aquí más o menos. ¿Vale? Ustedes pudieran decir, profe, pero aquí abajo hay unos estratos que están inclinados. Efectivamente, esos estratos inclinados pueden ser que hayan sufrido alguna deformación tectónica y por eso es que hoy en día están inclinados. ¿Vale? Recordemos entonces que este principio simplemente dicen que los estratos se depositan de forma horizontal. Ahora, el que los estratos se depositen de forma horizontal no nos quiere decir directamente que si encontremos estratos en posición horizontal, ¿vale? Esto está más viejo y esto es más moderno, ¿vale? Hacia arriba, no. Sino que tenemos que estar pendientes con esta preguntita que debemos de hacernos. ¿Están los estratos invertidos? ¿Están los estratos en una posición normal o están invertidos? ¿Qué significa eso? Bueno, significa que algunos estratos, algún grupo de roca pudieron haber sufrido alguna deformación tectónica que los llevó simplemente a cambiar su orden de estratificación. Es decir, voy a depositar aquí unos estratos, este es T1, vamos a depositar 3, T2 y T3. ¿Okay? Se depositaron así de forma horizontal, donde T1 es más viejo que T3. Simplemente si hay un evento tectónico, un marco compresivo, en este caso un régimen de esfuerzo compresivo que puede deformar estos estratos, pueden ser que estos estratos hoy en día nosotros los encontremos en una posición inclinada y que tenga T1 por aquí, T2 por aquí y T3 por aquí, ¿vale? Donde T1 sigue siendo más viejo, simplemente ahora están invertidos, ¿ok? Hubo un proceso de rotación del estrato para pasar de aquí a acá, ¿ok? Simplemente se deformaron, se plegaron y ahora encontramos T1 en una posición más superficial, pero no quiere decir que sea más joven. En ejemplo de esto, voy a borrar aquí esta parte de aquí abajo, vemos este esquemita que está allí. Bueno, en este esquemita hay una estructura, ¿vale? Una estructura deformada, en este caso con la presencia inclusive de la falla que está causando la deformación. Y vemos que si seguimos el estrato morado, fíjense el plegamiento que ocurre en el estrato morado es bastante importante, ¿vale? Y en este estrato morado, entonces, en algunas posiciones, si hacemos el estudio sedimentológico estratigráfico, podemos encontrar que el estrato morado se encuentra por debajo del marrón, como es en este caso, y en otros casos el estrato morado se encuentra por encima del marrón, como es en este caso. ¿Vale? Si nosotros hacemos una columnita sedimentológica estratigráfica y vemos, ¿vale? Internamente cómo están compuestos esos estratos, fíjense que aquí vemos señales o estructuras sedimentarias que nos indican que el tope está hacia arriba. Es decir, tiene
en esta zona están los estratos en posición normal. Mientras que si lo hacemos en esta parte de abajo, donde el morado está por encima del marrón, entonces vemos que la estructura sedimentaria, que el tope está para abajo. Entonces en este caso las láminas están invertidas. O en este caso más excepcional, los estratos están totalmente horizontales y fíjense que vemos que el tope está hacia un lado, ¿vale? Bien. La polaridad de capa, nosotros utilizamos también estas estructuras sedimentarias. En este caso le estoy mencionando, trayendo solamente el ejemplo de una, como son los turboglifos o los flukes. No sé si recuerdan eso en sus clases de petrografía o de geología histórica, no sé dónde lo vieron, pero de todas formas podemos aprovechar el espacio para repasar que hay unas estructuras que se graban en las rocas o en los sedimentos y que son estructuras en respuesta al régimen sedimentario a la que está siendo expuesto el sedimento, ¿vale? En este caso vemos una estructura que se graba en la parte basal de los sedimentos que se llaman turboglifos y aquí vemos el esquemita de cómo se genera la estructura, ¿va? Imagínense que tienen una capa de arena, ¿vale? Una capa de arena en el fondo y en esta capa de arena actúa una corriente que tiene una forma, tiene una acción de esta forma, una corriente de turbidez. Esto va a ocasionar que en ciertas partes de esta capa haya una erosión, ¿vale? Hay una pérdida de material y se genere al final una estructura de este estilo, ¿vale? Una estructura de este estilo. Okay, es como una rizadura inversa. Fíjense que hay una zona de mayor pendiente aquí y una zona de menor pendiente aquí. ¿Vale? Entonces, cuando se deposite la nueva capa que voy a dibujar en azul, esta nueva capa va a preservar esa estructura. Va a preservar esta estructura. Y nosotros lo vamos a ver, un flukes o un turboglifo lo vamos a ver en la capa, en la base de la capa azul. Como estamos viendo aquí, esta es la base de una capa. ¿Vale? Y esta base, esta capa nos va a permitir entonces identificar, fíjense que está al revés, nos va a identificar que el flujo de grano, el flujo de sedimento o la corriente de depositación era en este sentido. ¿Para qué nos indica, para qué le estoy explicando todo esto? No es para entender la génesis y la estructura sedimentaria, sino para entender que si nosotros vemos una capa con flukes y esa capa está, el fluke está así. Voy a borrar un poco este dibujo que no quedó muy bien, supongamos. Vamos a comenzar con el ejemplo más sencillo. Vemos la capa y vemos el flukes en esta parte. ¿Vale? O vemos esta y vemos el flukes aquí. ¿Vale? Estos son los dos casos. Esto es capas invertidas y estas son capas normales. ¿Vale? En este caso, capas invertidas estamos aquí. ¿Vale? Y las capas normales estamos aquí. Toda esta historia es para decir que debemos estar pendientes de si nuestras capas están en posición de más joven a más viejo o de más viejo a más joven, ¿okay? Porque de esta forma nosotros vamos a poder interpretar e identificar los eventos en forma temporal, ¿okay? Bien, el tercer principio, que es el principio de la continuidad lateral de los estratos, dice que todos los puntos de la superficie de un estrato tienen la misma edad. Vale, aquí lo que dice, si nosotros nos paramos en un estrato en el punto 1, aquí, vamos a dibujarlo en rojo mejor, en el punto 1, este estrato va a tener una edad. Y si yo me muevo horizontalmente en ese estrato, en ese mismo estrato voy a tener la misma edad. ¿Vale? Todos estos puntitos tienen la misma edad. Es lo que se conoce como las isocronas. ¿Okay? Estas son líneas de tiempo, ¿vale? Que fueron depositados el material en el mismo tiempo, ¿okay? En el mismo espacio temporal. Bien. El cuarto principio es el principio de la asociación faunística, postulado por Smith en 1800, y dice que la evolución biológica es un proceso irrepetible, ya que cada especie que ha vivido en el pasado durante un intervalo de tiempo nunca vuelve a aparecer. Es un principio prácticamente que nos sirve para datar los sedimentos. ¿Vale? Si tenemos un estrato compuesto rico en un determinado fósil, como este que está aquí, que es el estrato B, rico en este fósil Trilobitis en este caso, ¿vale? Que desapareció en un determinado momento, y luego tenemos el estrato C con otro contenido fósil y el estrato D. Los trilobites no van a volver a aparecer más adelante, ¿vale? Eso es lo que dice aquí. Es un proceso de evolución que partimos de una especie
denominada trilobite, hasta una especie denominada, en este caso es un bivalvo, en este caso representado por una concha como un pecten, ¿no? No estoy seguro, pero pareciera ser uno de estos. Entonces, lo que nos diciendo es que no podemos encontrar el trilobite que fue depositado en un tiempo B, en el estrato B, lo vamos a encontrar en el tiempo E. Si lo encontramos es porque está removilizado, transportado, ¿vale? El principio de relaciones de corte oblicuo, postulado por Hutton en 1788, dice que una unidad de roca es siempre más antigua que cualquier rasgo que lo corte o afecte. Ejemplo, fallas, metamorfismo, inclusiones fluidas, superficies erosivas. Fíjense que eso es súper importante para la geología ambiental este principio, porque habla de fallas, y al hablar de falla hablamos indirectamente de riesgo sísmico, ¿okay? Y superficies erosivas, estamos hablando de erosión, estamos hablando de expresiones geomorfológicas que nos ayudan a identificar eh, procesos geológicos que nos pueden provocar amenazas sobre las sociedades civiles. Ok, entonces este principio es básico, yo creo que todos ustedes lo conocen, y es el principio de comernos la torta, ¿ok? Para comernos la torta tiene que estar lista. Una vez que picamos la torta, entonces el corte de la torta fue posterior a hacer la torta. Es simplemente ese el principio, ¿ok? Aquí vemos una imagen de una falla, en este caso, una falla que vemos una capa guía, esta capa guía que es la capa blanca, y tenemos unas fracturas con desplazamiento o fallas, en este caso tenemos dos, en una estructura tipo grave, ¿vale? Y entonces esta falla que estamos calificando como F1 obligatoriamente tiene que ser posterior a la depositación de la capa guía blanca, ¿ok? Si no, no la hubiese cortado. Bien, el principio de las inclusiones dice cualquier canto o fragmento de roca incluida en una roca es anterior a ella. Vale, desde el punto de vista de inclusión es fácil, simplemente es como el principio de corte. Una vez que yo hago una inclusión de una roca, en este caso una roca ígnea, plutónica en este caso, ¿vale? Esta tuvo que haber sido posterior a la depositación de la capa carbonática que está aquí. Bien, eso es lo que dice el principio de inclusión. Pero también no solamente es referido al principio de una inclusión ígnea, sino también a un fragmento de roca. Si tenemos fragmento de roca, fíjense que en este caso, en la parte basal de este conglomerado, vamos a hacer un zoom. Esta arena o este conglomerado en su parte basal tiene algunos fragmentos de granito. ¿Okay? Ese fragmento de granito lo llamamos fragmento de roca y están colocados dentro de esta capa de arena. Entonces, este fragmento de roca tuvo que haber sido anterior a la depositación de la capa de arena. ¿Vale? El último principio fundamental de la estratigrafía es el principio de la sucesión de las fases o la ley de Walter. ¿Vale? Este principio nos dice que la sucesión vertical de las fases refleja los cambios laterales de los ambientes. Y en este esquemita bastante viejo que está aquí, lo que nos indican es que si nosotros vemos verticalmente, vemos cómo varían las fases, ¿vale? Desde A en la parte basal hasta D en la parte superior. Entonces esto nos está diciendo también que lateralmente variaban así, desde D hasta A. ¿Ok? Eso es lo que nos quiere decir el principio de superposición de los estratos. El principio de sucesión de fase. Este es el principio fundamental para cuando levantamos unas columnas estratigráficas y vemos la evolución en la escala vertical. Entonces, también sabemos que esa es una evolución en un espacio en la parte lateral. ¿Ok? Bien, entonces, la importancia de la sedimentología y estratigrafía, vamos a tratar de traer la acotación en esta laminita que le he puesto aquí. La importancia de sedimentología y la estratigrafía, entonces, sería reconocer, identificar aquellas características sedimentológicas que nos permita a nosotros identificar procesos geológicos naturales que pueden significar alguna amenaza natural para la sociedad civil. ¿Vale? Esa es la importancia de la sedimentología. Y para nosotros identificar ese proceso, entonces debemos de conocer
esos conceptos básicos de la sedimentología: la textura, los granos, los procesos sedimentarios, el proceso de erosión, el proceso de meteorización, el proceso de transporte, cómo se dan, por qué se dan, y cuando nosotros vemos las características sedimentológicas, cómo podemos extraer esa información de esas características que tiene un sedimento o que tiene una roca. Bien, y desde el punto de vista estratigráfico, lo importante entonces es entender cómo nosotros vemos esos eventos que se nos presentan de forma estratificada, cómo nosotros lo podemos poner en el orden temporal. Esa es la importancia de los conceptos de la estratigrafía. ¿Cómo nosotros lo podemos poner en orden temporal? ¿Para qué? Para identificar entonces si un evento fue anterior a otro, o para identificar si un evento ha sido cíclico, o inclusive para identificar cuál ha sido la tasa de recurrencia de esos eventos. ¿Okay? Eso es lo importante para la geología ambiental. Entonces aquí yo les pongo una laminita, ¿vale? Con unas columnas estratigráficas que trata de simplificar y representar eso. Simplemente fíjense en esta que vemos a la izquierda, vemos una columna estratigráfica, como ustedes ya están familiarizados, y en este caso vemos diferentes fases sedimentarias. Y para nosotros nos va a interesar qué representan cada una de esas fases sedimentarias desde el punto de vista de proceso. ¿Okay? Para llegar a construir esas columnas sedimentarias, tuvimos que haber tenido en cuenta los conceptos sedimentológicos básicos, fundamentales que hemos repasado. Y tuvimos que haber tenido en cuenta los conceptos estratigráficos para ponerlos en orden. Bien, entonces fíjense, aquí dice, aquí abajo vamos a discutir una de ellas. Dice, hay un mustone o un lodo calcáreo deformado, ¿vale? ¿Qué significa que esté deformado? Probablemente que hay un evento que le está causando deformación, un evento tectónico probablemente. Fíjense que desde el punto de vista sedimentológico hemos descrito que está deformado, hemos identificado, ahora vamos a sacar la información de allí para la geología ambiental. Si está deformado, entonces probablemente puede ser por tectónica. Y si es por tectónica, entonces, ¿cuándo ocurrió? ¿Cuándo que ocurrió un evento sísmico que pudiera haber ocasionado que esté ocasionando una amenaza para una sociedad instalada cerca de ese sitio? Entonces, esa es la pregunta que nos debemos hacer. Después, fíjense, aquí hay un evento que dice que es un flujo de detrito, un debris flow. De hecho, hay dos flujos de detrito, uno en la parte superior y uno en la parte inferior. Igualmente, para identificar este flujo de detrito, tuvimos que haberlo descrito de manera sedimentológica, tuvimos que haberlo posicionado de manera estratigráfica, ¿vale? Y ahora vamos a sacar la información desde el punto de vista de estratigrafía secuencial, ese flujo de estratigrafía secuencial, no, de geología ambiental. Ese flujo de detrito, ¿qué se va a significar para nosotros? Significa un evento catastrófico que está ocurriendo recurrentemente, es cíclico, no es cíclico, ¿vale? Esas son las preguntas que nosotros tenemos que hacernos desde el punto de vista de geología ambiental. Bien, chicos, entonces esa es la importancia de estos dos conceptos, de sedimentología y estratigrafía. Pues repito, tenemos que tenerlos en mente para nosotros poder hacer una buena geología ambiental. Bien, como hicimos una clase de repaso, entonces le dejo este pequeño cómics, ¿okay? Que simplemente trata de representar lo que, si yo les preguntaría el día de mañana un poco de qué es la sedimentología, tratemos de no responder como respondió este chico en su prueba, ¿vale? Este chico que está respondiendo allí, que diga 3 tipos de roca, ¿vale? Y él lo interpretó como rock, ¿verdad? Como un tipo de música, y dice que es classic, punk and hard, ¿ok? Bien, entonces, bueno, con esto damos por finalizado el tema 1 de la unidad 1, el que es la revisión de estos conceptos de sedimentología y estratigrafía. Yo les colgaré esto en el aula virtual para que ustedes lo puedan visualizar, lo puedan escuchar. Cualquier duda referente a esta revisión de conceptos, pueden escribirme por correo, pueden escribirme por el grupo de WhatsApp, preguntándome cualquier duda que tengan. Podemos fijar una tutoría, ¿vale? Y acuérdense que tienen una bibliografía básica y complementaria que les he puesto en el aula virtual también disponible. Ya saben que estoy a la disposición para cualquier comentario, observación o duda que tengan del tema. Bueno, ya los dejo y espero verlos el viernes de la semana 1 en la primera práctica. Adiós.